Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido docente? Te habla el profe Fer. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la resolución viceministerial 039-2022 que fue publicado el 7 de abril en el diario El Peruano y habla sobre la aprobación de un documento normativo denominado Disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación que aseguren el desarrollo del servicio educativo en las instituciones y programas educativos públicos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Bueno, en este caso, esta resolución va a derogar la resolución viceministerial del 155-2021 y va a aprobar estas disposiciones frente al marco de emergencia sanitaria de la COVID-19. Marco que habla sobre el trabajo de los profesores y auxiliares de educación. Vamos a ver qué cosa se manifiesta en este documento normativo. Muy bien, habrán cambios seguramente, habrá algunas orientaciones tanto para los directivos y para los docentes y auxiliares de educación, pues lo veremos en breve y pues obviamente comentaremos algunas situaciones con respecto a esta normativa. Punto 5. Desarrollo del documento normativo. En el 5.1 habla sobre los criterios a considerar para la organización para organizar el trabajo de los profesores y auxiliares de educación según la modalidad de trabajo. Punto 1. Equilibrio y pertinencia, dice, para organizar el servicio educativo y favorecer el retorno a la presencialidad o semipresencialidad. Hablan que el director de la institución educativa o responsable del programa educativo deben garantizar en este caso la culminación de la trayectoria educativa y favorecer el retorno a la presencialidad o semipresencialidad de los estudiantes. Pues, ¿no? Entonces, de eso es importante el trabajo del director, pues, ¿no? Garantizar justamente la culminación, en este caso, del trabajo educativo para los estudiantes y asegurar que las condiciones de bioseguridad se mantengan durante la prestación del servicio educativo, ¿no? Muy bien, entonces parte de las funciones del director de una institución educativa. Asimismo dice, por necesidad del servicio educativo, el director puede asignar funciones o tareas específicas a los profesores auxiliares, así como a los profesores sin aula a cargo, en concordancia con las funciones generales del profesor. Bueno, estas están previstas ya en el artículo 3.4 de la ley 29944, ¿no? De la jornada máxima de trabajo prevista en el artículo 65 de la citada ley, según corresponda. En el punto 2 habla sobre la dirección y liderazgo por parte de los directivos de la institución educativa o programas educativos. El director y quienes desempeñan funciones directivas lideran la planificación para la implementación de la prestación del servicio educativo, la organización del servicio y la gestión de la institución educativa, facilitando la integración y coordinación de las actividades de los profesores y auxiliares de educación o los trabajadores a su cargo. Del mismo modo, mencionan que dirige la institución educativa ejerciendo liderazgo para promover la motivación, el trabajo colegiado, el soporte colectivo, el compromiso y un clima organizacional que integre las potencialidades y ayude a enfrentar positivamente los impactos materiales y emocionales que trae consigo la pandemia originada por la COVID-19. Muy bien, entonces hablan de un perfil, ¿no?, del director justamente. En este caso, tú como docente evalúa también ese perfil, ¿no? Ejerce liderazgo, promueve la motivación, promueve el trabajo colegiado, el soporte colectivo, el compromiso, ¿no? Genera un clima organizacional interesante dentro de tu colegio. Pues importante también que nosotros hablemos o evaluemos u observemos sobre estas funciones que debe ejercer el director, pues, ¿no? Tiene que ser alguien que promueva todo ello. Finalmente, realiza el control de calidad, el director, y el monitoreo para asegurar la ejecución de lo planificado. Muy bien, él es el encargado de monitorear nuestras actividades de aprendizaje, pues, ¿no? Punto número 3. Priorización de las funciones más importantes durante la jornada laboral para alcanzar los resultados esperados. Los profesores deben centrar sus esfuerzos en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, importante, y los auxiliares de educación centran sus esfuerzos para generar condiciones educativas en beneficio de los estudiantes. Ahí está justamente las funciones importantes, ¿no?
tanto para docentes como para los auxiliares. En el punto 4 mencionan sobre el trabajo efectivo de los directivos, profesores y auxiliares de educación de las instituciones educativas. Mencionan, en la modalidad de trabajo presencial, semipresencial y a distancia, pues los directivos, profesores y auxiliares de educación de las instituciones educativas, de acuerdo con sus roles y funciones, deben asumir compromisos para el cumplimiento de metas como indicador de trabajo. El cumplimiento efectivo de trabajo bajo cualquier modalidad, en este caso ya sea presencial, semipresencial o a distancia, será monitoreado y supervisado por la UGEL. Entonces queda claro ya sobre el trabajo efectivo de los directores, profesores y auxiliares, pues va a quedar supervisado y monitoreado por la UGEL. Sobre la modalidad de trabajo, el director de la institución educativa determina la modalidad de trabajo en base al tipo de prestación de servicio educativo que brinda la institución educativa. Entonces, en este caso, el director, en cumplimiento con las disposiciones, ¿no? El numeral 7.2 va a determinar el tipo de modalidad de trabajo que se va a llevar, ¿no? De acuerdo a la situación, al contexto también en la que se encuentra la institución educativa. En el 5.2.1 habla sobre las modalidades de trabajo, ¿no? El de tipo presencial, semipresencial y a distancia. ¿Qué habla sobre el trabajo presencial? Los profesores y auxiliares de educación asisten de lunes a viernes a la institución educativa. En el caso de la educación básica alternativa, la asistencia y horarios responderán a las características y necesidades de los estudiantes y sus contextos. La prioridad de la prestación del servicio educativo la tiene la modalidad de trabajo presencial, importante. Con respecto al trabajo semipresencial, hablan que los profesores y auxiliares de educación combinan su jornada laboral entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia, cubriendo los 5 días a la semana en los turnos y horarios establecidos a partir de las características y condiciones de la institución educativa y programas educativos. Muy bien, dice acá, para el caso del trabajo a distancia, se contemplan contextos como sin conectividad, para lo cual el docente debe acordar los horarios, medios de comunicación y herramientas con los estudiantes y sus familias según corresponda, comunicando dicha acción al director de la institución educativa. Con respecto al trabajo a distancia, pues se brinda de manera excepcional únicamente por casos de cambio en la condición epidemiológica establecida por el MINSA, por cuarentenas y o condición de comorbilidades de los estudiantes, profesores y auxiliares de educación. Entonces, solamente en esos casos se puede hacer un trabajo a distancia. Esta modalidad, mencionan, la de distancia, es aplicable prioritariamente a los profesores y auxiliares de educación que se encuentren dentro del grupo de riesgo. Pues, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no?, quiénes pueden pertenecer al grupo de riesgo. Corresponde, dice a la UGEL, a través de la fiscalización posterior, verificar la autenticidad de los documentos y certificados o las declaraciones juradas presentadas por el profesor o auxiliar de educación para sustentar su comorbilidad y o condiciones. Pues no, si está realizando pues ese trabajo a distancia, pues le corresponde al UGEL, en este caso, fiscalizar esos documentos que ha sido entregado y validarlos para su respectiva, en este caso, validación de estos documentos y que todo sea real. En el punto C1 dice procedimiento para autorizar el trabajo a distancia. A ver, ¿cómo se procede para poder autorizar ese trabajo a distancia? El profesor o auxiliar de educación que se encuentre dentro del grupo de riesgo debe presentar su declaración jurada de salud, ¿no?, de acuerdo al anexo 2 de la resolución ministerial 531, ¿no?, ante el director de la institución. Muy bien, entonces, si quieren pasar a un trabajo a distancia, tienen que hacer ese documento, ¿no?, presentar una declaración jurada. Punto 2. El director de la institución educativa, en un plazo máximo de 3 días hábiles, determinará la autorización o denegará para la realización del trabajo a distancia. Muy bien, tiene la potestad de darte la autorización o denegártela. Mencionan en el punto 3, el director de la institución educativa debe expedir el documento de autorización o denegatoria del trabajo a distancia y notificar al profesor o auxiliar de educación. Claro, el documento que presentas, pues en este caso debe ser respondido también con otro documento, ¿no?, negándote o autorizando justamente el trabajo a distancia. Mencionan también en el siguiente punto
Incurrirá en inasistencia injustificada el profesor o auxiliar de educación que no concurra a la institución educativa sin contar con la autorización respectiva para realizar la modalidad de trabajo a distancia. Claro, obviamente, si no tienes la autorización de parte del director y estás faltando al colegio, pues estás incurriendo en inasistencias. Y acuérdate que luego procede todo el tema, ¿no? De 3 inasistencias injustificadas continuas, pues obviamente ya se abre un proceso administrativo, pues, ¿no? Entonces tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Hay que tener la autorización. Dice, el director de la institución educativa supervisará que el profesor y auxiliar de educación que cuente con la autorización para realizar trabajo a distancia cumpla con los horarios, medios de comunicación y herramientas acordados con los estudiantes y sus familias según corresponda para la prestación del servicio educativo. En el punto 522 dice suspensión temporal del trabajo presencial o semipresencial de los profesores y auxiliares de educación. A ver, ¿cuándo se suspende el trabajo presencial o semipresencial? A ver, menciona. Se configura para el aula en la que se encuentra el o los casos confirmados o sospechosos de COVID-19 por un periodo de cuarentena establecido por el MINSA, correspondiendo al director de la institución educativa, notificar dentro de las 24 horas de la confirmación del caso o casos confirmados o sospechosos de COVID-19 a la DRE o UGEL, según corresponda, y a la comunidad educativa la suspensión temporal del uso de los ambientes. Muy bien, entonces eso ocurre si es que en este caso se percibe si hay un caso sospechoso dentro del colegio, entonces tiene que generarse ya los protocolos que el MINSA ha mencionado, pues, ¿no? Entonces, importante, y ahí es donde tiene que comunicar a la comunidad educativa, a sus docentes, a la DRE o UGEL, para que se puedan suspender el trabajo presencial o semipresencial. Cuando el profesor, auxiliar de educación o un estudiante se encuentre como caso sospechoso, el profesor o auxiliar de educación deberá informar inmediatamente al director de la institución educativa, quien a su vez determina la variación de la modalidad de trabajo presencial o semipresencial a trabajo a distancia por el tiempo que dure la cuarentena. Muy bien, entonces esto va a ocurrir, vamos a pasar a un trabajo a distancia, entonces siempre y cuando el profesor o auxiliar de educación o un estudiante pues se encuentre bajo la sospecha de COVID-19, pues, ¿no? Entonces es importante la comunicación inmediata con el director para que el director de alguna manera determine, ¿no?, si se suspenden las clases y pasemos a unos días de clases a distancia y se maneje de esa manera, pues, ¿no? Importante. El profesor auxiliar de educación que se encuentre como caso confirmado deberá presentar su solicitud de licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal, conforme a los lineamientos establecidos en la RB 123/2021. Bueno, entonces, ya saben, entonces se debe presentar una solicitud de licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal, ¿correcto? Si es que te encuentras como caso confirmado. Entonces, estás dentro de tus días en el caso de aislamiento y dentro de ese tiempo, pues presentas tu solicitud con licencia con goce de remuneraciones. La idea es que lo tenga justamente el director. Siendo responsabilidad del director de la institución educativa garantizar la continuidad del servicio educativo. 5.3. Sobre la jornada de trabajo. A ver, ¿qué nos mencionan sobre la jornada de trabajo? Dice que la jornada de trabajo debe respetar la jornada máxima prevista en el artículo 65 de la ley 29944, ley de la reforma magisterial. Bueno, en este caso para los docentes de 30, auxiliares, para los directivos, ¿ok? Todo ese rollo con respecto a la jornada de trabajo, ¿no? En el caso de los profesores contratados se considerará la jornada máxima prevista en su contrato de servicio docente. El auxiliar de educación nombrado y contratado deberá cumplir con su jornada laboral, la que no deberá superar las 30 horas cronológicas semanal mensual. 5.4. Actividades de los profesores. Durante la jornada de trabajo, el profesor que realiza, punto A, determina las experiencias de aprendizaje a desarrollar, correcto. B, interactúa con el estudiante y sus familias. C, utiliza los recursos disponibles a través de los distintos medios y complementarlos
con otras estrategias en el nivel nacional, regional y local o de la institución educativa. Punto D. Brindar tutoría u orientación educativa como medio para brindar soporte emocional. Importante el soporte emocional durante este tiempo. Punto E. Brindar orientaciones o retroalimentación a los estudiantes para su mejora. Importante la parte de retroalimentación. F. Desarrollar la evaluación de competencias desde un enfoque formativo. Eso ya se viene trabajando, ¿no? Sobre el enfoque formativo. Participar en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organiza el trabajo pedagógico y se comparten experiencias e información relevante para la mejora de su práctica profesional. Entonces es importante esa participación de esos espacios de trabajo. Promover la práctica de 10 minutos de actividad física, recreativa y artístico-cultural durante las sesiones pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional del estudiante. Bueno, punto importante, ¿no? Entonces se están pidiendo promover una práctica de 10 minutos de actividad física, de recreativa, de artístico-cultural, dentro de tus sesiones de clases, ¿no? Tus sesiones pedagógicas, ¿no? Para fortalecer el bienestar socioemocional del estudiante. Entonces, esta parte creo que es importante, creo que esto se está tomando como punto grueso, como algo que es relevante y que se tiene que realizar. Entonces, 10 minutitos dentro de nuestras clases como para poder hacer alguna actividad, ¿no? De las que estaban mencionando. Y otras que disponga la dirección de la institución educativa, dice el punto I. 5.5. Actividades de los auxiliares de educación. A ver. Durante la jornada de trabajo, los auxiliares de educación realizan, punto A, apoyar y participar activamente en las actividades que realizan los profesores en cumplimiento de su planificación de experiencia de aprendizaje. Muy bien, participación activa. Apoyar a los profesores en el monitoreo de la interacción con los estudiantes y ante la ausencia de interacción de 2 o más días, en coordinación con el docente, debe ponerse en contacto con la familia a fin de indagar la causa de su inasistencia y tomar las medidas pertinentes para lograr su continuidad educativa. Entonces en este caso, como auxiliar, no solamente el hecho de quién faltó, quién no faltó, sino comunicarte con los familiares para que puedas saber las razones por las cuales está faltando y así poder tomar ciertas medidas, ¿no? En acuerdo con el docente, para que pueda lograr una continuidad, pues, ¿no? El estudiante y no perderla. Entonces ahí justamente el trabajo importante del auxiliar de educación. Punto C. Las funciones establecidas en la resolución viceministerial 107/21 y otras que disponga la dirección de la institución educativa. Entonces también la resolución viceministerial 107 también importa, ¿no? Importante esa resolución viceministerial 107. Entonces que también se lo voy a dejar en la caja de descripciones para que tú lo puedas tener a mano. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. 5.6. El cumplimiento de la jornada laboral. Punto A. El director de la institución educativa es el encargado de asegurar que los profesores y auxiliares de educación cumplan de manera efectiva su jornada laboral. Correcto. El director de la institución educativa responde administrativamente ante el UGEL, DRE u órgano de control junto al profesor auxiliar de educación que haya incumplido con las actividades y metas a lograr en su jornada laboral. Clarísimo. Sobre el punto 5.7, sustentación del trabajo realizado en el mes. ¿Cómo se sustenta el trabajo? A ver, para la modalidad de trabajo presencial se sustenta con el parte de asistencia que reporta el director de la institución educativa. Bueno, eso se encuentra estipulado en la resolución de la Secretaría General 326/2017. Pues no, también voy a colocarlo en la caja de descripción para que lo puedas descargar. Punto B. En la modalidad de trabajo semipresencial, el trabajo realizado por el profesor y auxiliar de educación de manera presencial se sustenta con el parte de asistencia y para el sustento del trabajo a distancia, el director de la institución educativa realizará el monitoreo de las actividades que realiza el profesor y auxiliar a fin de reportar de manera mensual. Entonces, en este trabajo semipresencial, pues se fiscaliza, se monitorea a través justamente del parte de asistencia, ¿no? Los días que estás yendo al colegio, y por otro lado, los días que te toca virtual, ¿no? A distancia, pues es el director quien va a realizar el monitoreo y que hace justamente ese reporte de manera mensual. O sea, el docente no hay nada que presentar en este caso, ¿no? Si es semipresencial. Pero si es un trabajo a distancia,
el trabajo realizado en el mes por el profesor o auxiliar de educación se sustenta con la presentación de un informe mensual. Ahí sí, si es un trabajo netamente a distancia, el docente tiene que hacer su reporte, ¿no?, de informe mensual, ¿no?, según los formatos de los anexos 1 y 2 de este documento. Entonces, al final de este documento se encuentran estos anexos para que tú presentes el informe mensual si es que tu trabajo es a distancia, el cual será entregado al director en fecha que no debe superar el último día hábil del mes. Entonces, cada 30 o 31 debes entregar, en este caso, tu informe mensual a la institución educativa, en este caso al director. Dice, el director de la institución educativa utiliza como insumo para el reporte de asistencia mensual los formatos establecidos en el anexo 3.4 de la norma técnica de la 326-2017. Dichos formatos deberán remitirse formalmente al UGEL, ¿no? Van a estar junto con los informes de los profesores y auxiliares de educación para el caso del trabajo a distancia. Claro, pues obviamente va a enviar al UGEL el reporte de esa planilla de asistencia, más aquellos que están a distancia, sus informes, y lo eleva, ¿no?, a través de los medios virtuales, ¿no?, o de manera presencial, dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato próximo, ¿correcto? Entonces tú entregas entre 30 y 31, él lo está entregando al UGEL, lo está derivando ya sea presencial o por un medio virtual, entre el primero, el 2 y el 3 del siguiente mes. Entonces ese es el procedimiento, ¿no?, para ir reportando sobre, en este caso, la prestación del servicio, pues, ¿no?, la asistencia de ustedes y el trabajo que se está realizando. Para el caso de las instituciones educativas unidocentes, el monitoreo a realizarse estará a cargo del especialista en educación de la DRE y UGEL, ¿no?, según corresponda. Asimismo, el informe para el caso del trabajo a distancia deberá contar con la conformidad del padre o madre de familia que preside el comité de aula o alguna autoridad de la comunidad para que el especialista de educación lo consigne en los anexos 3.4 de la norma técnica y lo derive al jefe de recursos humanos del UGEL que corresponda, quien corre traslado al equipo de planillas para las consideraciones respectivas. Entonces es importante que en este caso, para el caso de las instituciones educativas unidocentes, ya saben cómo es el procedimiento, pues no, ahí interviene justamente la conformidad de los padres de familia o en su defecto, pues, alguna autoridad de la comunidad, pues, ¿no? Con respecto al pago de remuneraciones y propinas, ¿no?, el 5.8, a ver, ¿qué dice el 5.81? El cambio de modalidad de trabajo no modifica ni altera el pago de la remuneración íntegra mensual y remuneración mensual de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados. Correcto, así sea presencial, semipresencial o a distancia, el pago es el mismo, no se modifica para nada. 5.8.2. Para el pago de remuneraciones, se debe tener en cuenta lo establecido en la normatividad vigente respecto a la prohibición y excepcionalidad para la doble percepción de ingresos. Muy bien, dice la UGEL o DRE, según corresponda, que identifique casos de doble percepción, comunica al director de la institución educativa o responsable del programa educativo esta situación, a fin de que se monitoree el cumplimiento de la jornada de trabajo. Claro, pues obviamente si la UGEL o la DRE identifica a un docente que tiene doble percepción, o sea, está trabajando en 2 lugares, entonces obviamente tiene que tener ciertas características para trabajar, no tiene que ir temprano, puntual al otro colegio, ¿no?, al otro lugar de trabajo, entonces sin afectar. Entonces por esa razón es que le pide al director justamente que monitoree el cumplimiento de la jornada de trabajo, o sea, cumple, no llega a tiempo, cumple con las horas. Entonces esos pequeños detalles importantes para aquellos que están trabajando, ¿no?, y perciben un doble ingreso. En el 5.83, el director de la institución educativa, luego del monitoreo efectuado, consignará la anotación no desarrolló el trabajo a distancia en la columna observaciones del formato 2 del anexo 4 de la norma técnica, en este caso de la resolución de la Secretaría General 326, ¿no?, por aquellos días en el que el profesor o auxiliar de educación no haya prestado sus servicios. Lo consignado se considera como inasistencia y consecuentemente se termina el no pago de remuneraciones o los descuentos correspondientes en la remuneración del mes inmediato siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se tiene que colocar? Luego del monitoreo se colocará no desarrolló el trabajo a distancia, pues, ¿no? Entonces, luego del monitoreo efectuado,
se consignará la anotación respectiva. 5.8.4. De no darse la presencia física en la institución educativa o programa educativo en los días de trabajo presencial, se informará como inasistencia para el respectivo descuento. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? 5.8.5. Dice, si el director de la institución educativa identifica que el profesor o auxiliar de educación no está realizando la modalidad de trabajo establecida por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses, le corresponde informar de manera inmediata a la DRE UGEL para que proceda a determinar una posible responsabilidad administrativa previo proceso administrativo disciplinario. Bueno, ya tú sabes, si tienes 3 días consecutivos sin ningún tipo de justificación y estás faltando al colegio, pues obviamente inmediatamente el director hace ese informe, o tiene que informar a la DRE UGEL para que se haga un proceso administrativo, pues, ¿no? Entonces, las razones. El director tiene que estar informado de todas maneras, ¿no? Ante esas ausencias. O, en este caso, 5 días, ¿no? 5 días discontinuas en un periodo de 2 meses. También pasa lo mismo. 586. Las profesoras coordinadoras de los programas no escolarizados de educación inicial, PRONEI, elevan al UGEL los documentos que presentan las promotoras educativas comunitarias para acreditar sus actividades. El 5.9 habla sobre las facilidades laborales en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Facilidades laborales. A ver, ¿qué me dice? Los profesores y auxiliares de educación durante la emergencia sanitaria, además de sus derechos previstos, gozan de los derechos, facilidades laborales y siguen los procedimientos establecidos en la ley número 30490, decreto legislativo 1468, decreto legislativo 1474 y el decreto legislativo 1479. ¿Cuáles son esos decretos? A ver, vamos a hablar un poquito, comentarles sobre la ley número 30490. A ver, vamos a ver por acá lo tenemos, ley 30490. A ver, lo tenemos por acá. Ley 30490. Por acá lo teníamos. A ver, vamos a ver más acá. Ajá, acá lo tenemos. ¿De qué habla la ley 30490? Pues habla acá sobre ley de la persona adulta mayor. Acá lo menciona. ¿Ok? Entonces, las personas adultas mayor tienen ciertas, en este caso, ciertas facilidades laborales, pues, ¿no? Entonces, la 30490 habla justamente sobre ello, pues, ¿no? Mencionan sobre el adulto mayor. Luego tenemos otra ley, el decreto legislativo 1468, habla sobre el decreto que establece las disposiciones de prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ese es el otro decreto legislativo. Tenemos otro más, el decreto legislativo 1474, que habla sobre, dice, decreto legislativo que fortalece los mecanismos y acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor durante la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Ya está. Entonces habla también el decreto legislativo 1479. Y tenemos una más, el decreto legislativo, la 1499, que establece diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. ¿Y de qué habla? Este decreto legislativo de las facilidades para la realización de la actividad sindical, por ejemplo, ¿no? Ajá, los que pasan, por ejemplo, a hacer algún trabajo sindical y ya no están en aula, entonces habla este decreto legislativo sobre ese tema, pues, ¿no? La 1499. Entonces, esto es sobre las facilidades, ¿no? El derecho a facilidades laborales que tienen, muy aparte de sus derechos previstos, los docentes, ¿no? Entonces, por eso es que el título menciona facilidades laborales en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, mencionan que para el ejercicio de alguna de las facilidades laborales, el profesor o auxiliar de educación debe presentar una solicitud por cualquier medio físico o virtual ante el director de la institución educativa. En el caso de las instituciones educativas unidocentes, debe serlo ante la UGEL, ¿no? 48 horas previas, ¿no?, al ejercicio de esas facilidades, pues, ¿no? Se debe indicar el tipo de facilidad solicitada y las razones que justifican el pedido,
adjuntando la documentación que corresponda. Eso le corresponde al docente que está haciendo ese pedido. El otorgamiento de la facilidad laboral que resulte aplicable será pactado en común acuerdo entre el director de la institución educativa y el profesor auxiliar de educación solicitante. A falta de acuerdo, el profesor o auxiliar de educación decide entre las opciones propuestas por el director de la institución educativa. En el caso de las instituciones educativas unidocentes, pues decide por las opciones propuestas por la UGEL. En los casos en el que la solicitud no sea recepcionada por el director de la institución educativa, el profesor o auxiliar de educación presentará su solicitud ante el UGEL. Y en los casos de las instituciones educativas unidocentes, en las que el UGEL no recepcione la solicitud, deberán presentarla ante la DRE señalando la no recepción de esta, dentro de las 48 horas previas al ejercicio de las facilidades, a fin de que el director de la institución educativa o responsable del programa educativo o del UGEL para las instituciones unidocentes reciba la solicitud respectiva y proceda al marco de la presente norma, pues, ¿no? Entonces cumpla con lo que se le está indicando al docente, pues, ¿no? Si es que se dan las facilidades. ¿Ok? Entonces es importante ese procedimiento. Acuérdense que es 48 horas previas, ¿no? Entregar ese documento. Con respecto al punto 5.10 sobre los deberes de los profesores y auxiliares, tenemos aquí, punto A, cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo, estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que les sea requerida. Ojo, acá también algo importante, ¿no? Dice, estar disponibles. No es todo el día, estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral. Entonces eso es importante también, o sea, uno como director debe hacer esos pedidos dentro de la jornada de trabajo. Fuera de la jornada de trabajo, pues ya eso depende mucho del docente, ¿no? Entonces, estar disponible, el docente debe estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral. Luego, punto C, completar y suscribir. 1. La declaración jurada de salud, condiciones y comorbilidades. Y punto 2. La declaración de sintomatología COVID-19 para el reinicio gradual de labores y actividades. Entonces eso es con respecto a los deberes de los profesores y auxiliares de educación. Mencionan también acá hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados para la prestación del servicio, en caso estos hayan sido facilitados por la institución educativa. Participar del espacio de formación virtual en Perú Educa. Importante también las capacitaciones. Entonces es uno de los deberes que se tiene como profesor y auxiliar, la participación en la plataforma Perú Educa. Y otros previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación de servicio educativo. Muy bien, de las responsabilidades. A ver, ¿cuáles son las responsabilidades del Ministerio de Educación? Emitir las orientaciones, coordinar y brindar asistencia técnica a la DRE y UGEL, monitorear y supervisar en coordinación con la DRE y UGEL. ¿Cuáles son las funciones de la DRE? Disponer las acciones complementarias y coordinar con otras entidades públicas o privadas en el ámbito de su jurisdicción que coayuden al cumplimiento y aseguren la implementación de lo dispuesto en el presente documento normativo. Punto B, brindar asistencia técnica al UGEL de su jurisdicción. Punto C, supervisar las acciones a cargo del UGEL. Recepcionar y tramitar las declaraciones contenidas en el anexo 9 a fin de autorizar el retorno o reincorporación a las labores presenciales o semipresenciales. Y sensibilizar en coordinación con las direcciones y DIVIS a los maestros no vacunados. ¿Cuál es la función del UGEL? Garantizar que el trabajo de los profesores y auxiliares de educación se desarrolle en cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento normativo en coordinación con el director de la institución educativa. Brindar también asistencia técnica y acompañar a los directivos de la institución educativa. Algo más, garantizar que el mayor tiempo de la jornada laboral se concentre en actividades que generen valor en la institución educativa. Monitorear de manera oportuna a través de especialistas de educación el trabajo a distancia del profesor de la institución educativa unidocente. Monitorear el cumplimiento de lo dispuesto en el presente documento normativo para que las instituciones educativas o programas educativos se evite realizar o disponer acciones innecesarias, así como requerir información
que represente carga adicional para el profesor y auxiliar de educación. Muy bien, entonces acá la idea de que requieran información que represente carga adicional, en este caso al docente auxiliar, entonces eso es importante, pues esa supervisión de realizar acciones innecesarias que representen carga adicional tanto para el docente como para el auxiliar, es importante pues que en este caso el UGEL se ponga las pilas y haga ese tipo de monitoreo. Pues no, ya saben, no hay que cargar demasiado a los docentes y auxiliares sobre pues trabajos que no requieran, trabajos que sean innecesarios. ¿Ok? Supervisar de manera aleatoria el número de instituciones educativas cada mes, ya sea de manera presencial o a distancia. Bueno, ese es el trabajo del UGEL. Del resultado de la supervisión realizada a la institución educativa o programa educativo deberá generarse un informe de conclusiones y recomendaciones correspondientes, obviamente, para la institución educativa. Pues, ¿no? Punto G. Adoptar los mecanismos de comunicación permanente, acompañamiento y monitoreo a las instituciones educativas docentes, los PRONEI y al personal educativo de los servicios no escolarizados del nivel de educación inicial que les permita asegurar el desarrollo de las actividades educativas. Claro, ese punto también. Otra función del UGEL, en el caso de tener instituciones educativas o programas educativos a cargo, identificar a los profesores y auxiliares de educación que se encuentren dentro del grupo de riesgo debido a su edad o a los factores clínicos establecidos por el Ministerio de Salud, para lo cual debe organizar el llenado periódico de las declaraciones juradas de salud, lo que se encuentra en el anexo 2 de la resolución ministerial 531, y disponer quiénes retornan al servicio educativo presencial o semipresencial. Entonces esa también es la chamba del UGEL, pues, ¿no? Punto I, en caso de tener instituciones educativas, ¿no? O programas a cargo, recepcionar y tramitar las declaraciones contenidas en el anexo 9 a fin de autorizar el retorno o reincorporación a las labores presenciales o semipresenciales. Y punto J, sensibilizar a los maestros, personal administrativo, padre de familia y estudiantes aún no vacunados a que se vacunen, pues, ¿no? El punto 6.4 sobre las funciones de la institución educativa o programas educativos. A ver, el director de la institución educativa comunica al profesor o auxiliar de educación la modificación del lugar de la prestación de servicios. A ver, ¿cómo comunica? A través de un documento escrito, ¿no? Se le llama soporte físico o un soporte digital. Puede ser comunicado al docente a través de un correo electrónico o el correo institucional o corporativo, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales. A través de las redes sociales también podemos comunicarnos con el docente u otros análogos que permitan dejar constancia de la comunicación individual. Entonces el director tiene toda esa facilidad para poder comunicarse. Tampoco el docente puede esperar un documento formal. Por eso ya están mencionando que hasta las redes sociales entran allí como para informar, para comunicar, ¿no? en la comunidad educativa. Y eso lo tiene el director. Y viceversa, pues, ¿no? Punto B. El director de la institución educativa lidera la planificación y organización de la prestación de servicio educativo, el trabajo de los profesores y auxiliares de educación, ¿no? Según la modalidad de trabajo que corresponda, teniendo como criterio que la mayor parte de la jornada laboral se concentre en las actividades que generan valor en la institución educativa, relacionadas directamente con los fines educativos, y evitar solicitar información que no será procesada ni utilizada para estos fines. Acá se resalta. Y evitar solicitar información, estimado director. Evitar solicitar información que no sea procesada ni utilizada para este tipo de fines. El director de la institución educativa o responsable del programa educativo monitorea de manera oportuna el trabajo a distancia del profesor y auxiliar de educación. Punto D. Adoptar los mecanismos de comunicación permanente, acompañamiento y monitoreo de los profesores y auxiliares de educación que les permitan asegurar el desarrollo de las actividades educativas. Para ello, debe contar con el directorio del personal de su institución educativa que detalle los respectivos números de teléfonos móviles, correos electrónicos y dirección domiciliaria actualizadas. Entonces, para poder adoptar los mecanismos de comunicación, el director debe tener pues nombre completo, correos y dirección pues no domiciliaria actualizados. Punto E. Identificar a los profesores y auxiliares de educación que se encuentran dentro del grupo de riesgo, para lo cual se debe organizar el llenado periódico de las declaraciones juradas de salud, ¿no? El anexo 2 de la RM 531. Pues esa es otra también función del director, identificar a los profesores y auxiliares que se encuentren dentro de este grupo de riesgo. Punto F. Recepcionar y tramitar las declaraciones contenidas en el anexo 9, ¿no? de la
Directiva Administrativa 321. Bueno, esto ya lo conocen los directivos con respecto al retorno o recuperación de las labores presenciales o semipresenciales. Punto G. Realizar el acompañamiento y monitoreo en base a la jornada de trabajo. Punto H. Generar espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo donde se organice el trabajo pedagógico y compartan experiencias e información relevante para la mejora de la práctica profesional de los profesores. Punto I. Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa aún no vacunados. Punto J. Colaborar con las autoridades sanitarias de su jurisdicción para los procesos de vacunación. Y bueno, y los otros que se encuentran establecidos dentro del documento normativo aprobado por la resolución ministerial 531. Y el punto 7 habla sobre algunas disposiciones complementarias, de las cuales vemos estos dos puntos. Los directivos de la institución educativa o especialistas en educación incurren en responsabilidad administrativa cuando validen la prestación efectiva del trabajo sin que se haya presentado el informe y no hayan registrado la asistencia por la labor presencial, de ser el caso. Entonces, cuidado, estimado director, pues obviamente no vas a incurrir en una responsabilidad administrativa. Entonces hay que, en este caso, tomar la asistencia siempre, ¿no?, de los docentes de nuestra comunidad educativa, pues, ¿no? Y en este caso, recibir o pedir justamente los informes sobre ese trabajo que realizan nuestros docentes, ¿no? Todo ello es importante para justificar y hacer los pagos respectivos a los docentes. Cuidado con incurrir en una responsabilidad administrativa, estimado director. 7.4. Los profesores o auxiliares de educación a quienes se les asignó trabajo a distancia podrán solicitar su retorno o reincorporación a las labores presenciales o semipresenciales completando y suscribiendo el anexo 9 de la Directiva Administrativa 321. Bueno, ahí en la caja de comentarios, ahí también va a estar justamente esta Directiva Administrativa para que la puedas descargar. Muy bien, entonces ahí tenemos algunas disposiciones complementarias y en el punto 8 pues están los anexos para que hagan los informes, ¿no?, con respecto al trabajo de distancia. El anexo 1A habla sobre el informe mensual de las actividades realizadas por los profesores de educación básica autorizados a realizar trabajo a distancia. Es como les menciono, estos formatos son para aquellos que van a hacer sus trabajos a distancia. Entonces tienen que presentar un informe mensual. El anexo 1B, informe mensual de las actividades realizadas por los coordinadores pedagógicos y de tutoría de educación básica autorizadas a realizar trabajo a distancia también. Y también para aquellos que realizan trabajo a distancia, el anexo 1C, el informe mensual de las actividades realizadas por el jefe de laboratorio de educación básica. Tenemos el anexo 1D, el informe mensual de las actividades realizadas por los profesores de educación técnico-productivas que están realizando trabajo a distancia. Y el anexo 2, el informe mensual de las actividades realizadas por los auxiliares de educación a distancia, ¿no? Aquellos auxiliares que están haciendo un trabajo a distancia, pues tienen que presentar también ese informe mensual. Entonces ahí lo tenemos, estos son los anexos, el anexo 1A, parecido, ¿no?, a los del año pasado, en la 2021, igual también, donde hay que llenar justamente lo que se realiza, con qué cantidad de estudiantes, ¿no?, se ha interactuado, ¿no?, los grados, el total de estudiantes a cargo, etcétera, ¿no? Llenar toda esta información con respecto a dependiendo a cada uno de los docentes y el trabajo a distancia que se está realizando. Muy bien, este documento, la RBM 039-2022, también va a estar en la caja de comentarios y ahí para que tú puedas descargarlo. Ok, ahora sí estás enterado ya de esta nueva resolución viceministerial 039-2022, pues igual cuídate mucho y no te olvides de darme un like y suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos!